Buenas noches a todos, buenas noches desde este nuevo programa de Axia Omega Channel. Bien, es para mí un honor y un placer presentaros a la doctora Margarita López. Hola, doctora. Buenas noches. El placer es mío, muchísimas gracias por invitarme aquí. Bien, nosotros hemos querido presentaros un programa un poco distinto. Un programa que va a marcar un poco el tono y la diferencia que tiene junto con otros canales. Existen por ahí canales y blogs de dudoso contenido científico que afirma que los alienígenas no solamente están entre nosotros, sino que llevan visitándonos desde hace miles o cientos de miles de años. Un dato que no se sostiene científicamente de ninguna manera. Sin embargo, hay millones de personas y cada vez más que creen en ello. Ahora la moda ya no está en creer en dioses o en cosas místicas, sino que está en creer que Dios es un alienígena. Hemos sustituido una cosa por otra, pero seguimos creyendo en lo mismo. Este siglo XXI nos ha traído un fervor aún más exagerado hacia este tema, algo que me trae me parece bastante curioso, ¿no? Y no solamente a mí, sino a mucha gente con la que hemos estado dialogando. Por eso la doctora López está aquí. Ella es doctora en psiquiatría y, bueno, me ha parecido muy interesante que pudiera darnos su punto de vista desde un punto ya más científico. Doctora, ¿usted es consciente del crecimiento, del auge que ha tenido este tema entre toda la gente de hoy en día? Pues efectivamente, mire, me ha parecido muy interesante esa introducción, como ha dicho, ¿no? Lo importante que es que nosotros nos demos cuenta de que estas cosas no las estamos inventando. Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el siglo XVIII la gente veía a la Virgen, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, así es. La gente veía a la Virgen. Ahora lo que la gente está viendo es extraterrestre. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, lo que pasa es que estamos cambiando el patrón de lo que nosotros queremos ver. El ser humano tiene una imaginación infinita, maravillosa, y cuando está de una manera proactiva, saludable, es perfecto. Nos ayuda a escapar de nuestros problemas y todas estas cosas, ¿verdad? El problema viene cuando nosotros entramos en ese bucle que no sabemos salir de la realidad. Y fíjate que es muy curioso que muchísimas personas que creen en los extraterrestres son personas que no tienen ninguna enfermedad mental. Simplemente son personas que quieren creer en eso. Todo lo demás, saben distinguir el bien del mal, tienen sus amigos, su familia, están bien integrados en la sociedad. Sin embargo, quieren creer que existen los extraterrestres, quieren creerlo. Ahí se cierran en banda. De hecho, es más la gente que cree en ellos que la gente que no cree. Con lo cual, en el caso, que ya vemos que no es así, no se siente ofendido nadie. En el caso de que haya alguno que sí sea por enfermedad mental, entonces es la mayoría. No, pero yo realmente es cierto que, fíjate, estos documentales tan maravillosos que echan en el canal Historia, por ejemplo, Sí. sin ánimo de hacer ninguna publicidad de nada. La acaba de hacer. Hola, Canal Historia, ¿qué tal? Hola, encantadísimo, todos hemos aprendido mucho con ustedes. Bueno, yo lo que quería decir del canal Historia es que esta gente nos ha hecho, fíjese qué pelos de locos, entre comillas, nos traen todos los que creen los extraterrestres. Llevan una manera de vestir que se asemeja muchísimo a las personas que creen, por ejemplo, en la brujería y en estas cosas, ¿me entiendes? Toda esta gente se rodea de una parafernalia, va entrando poco a poco. Vamos a ver, le explico un poquitín rápido porque sé que no hay mucho tiempo, ¿no? Los procesos en los que uno va entrando de manera que todo el mundo lo pueda entender. Me salgo un poco de esas palabrejas que igual no entienden. Sí, Entonces, algo cómodo de oír a altas horas de la noche. pues verá, la gente lo que sucede es que de repente escuchan la palabra extraterrestre y les gusta. Todo esto empezó en los años 50, 60 con la Guerra Fría, ¿verdad? No es ninguna casualidad. Pero es cierto que según el ser humano aprendió a volar por el aire, empezamos a ver objetos voladores que no supimos identificar y que están muchas veces vinculados con el ejército. Pero no vamos a entrar ahí. Yo pienso, soy de las que cree, fíjate, que puede haber vida por ahí. No sé cómo es, no me puedo imaginar cómo es. No creo que sean hombrecitos verdes de cabeza grande. Pero lo que sí le voy a decir, fíjese, uno entra y se da cuenta, qué bonito el mundo de los extraterrestres. Entonces yo voy a empezar a creer en los extraterrestres porque es posible. Primero entramos con un poco de suspicacia, ¿verdad? Ay, quizás no, quizás sí. Pero entonces nos damos cuenta que es bonito. Y entonces decimos, bueno, pero esto no lo creo. Por ejemplo, Marte, sí, creo que puede haber vida en Marte, pero sin embargo no me creo que la haya en Plutón, vamos a decir, ¿no?
Entonces de pronto resulta que ya vamos avanzando, vamos viendo vídeos, vamos entrando, nos va gustando todo lo que nos van diciendo, bla, 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 bla. Y finalmente cerramos nuestra mente a la razón y decimos, todo es real ya, todo, me lo creo todo, al principio hasta el final. Sí, muy bien. Sin embargo, hay que reconocer que muchos de estos documentales, muchos de estos escritos y de estos estudios, siempre se agarran a una pequeña verdad plausible. Siempre tiene algo que dices, esto tiene bastante sentido. Claro que luego ya lo hilan de alguna manera que parece que están tirando mucho de la cuerda, ¿no? Y estamos Yo no llegando... creo, realmente no creo que tenga sentido eso, ¿eh? No, todo tiene explicación, lo que pasa es que no la conocemos. Exactamente, me refiero a los documentales, a lo que estamos viendo. Ellos lo atan de tal manera que dices a veces, esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, el tema de las construcciones de las pirámides y de tantas construcciones megalíticas con toneladas y toneladas en piedra, que es dificilísimo o imposible hoy en día. No conocemos cómo se hizo. Enseguida ya menospreciamos la capacidad del ser humano. Sí. Y decimos que han sido obra de alienígenas o comandados por alienígenas, con tecnología alienígena, lo que quieras. Sin embargo, muchas veces entran en juego gente que es mejor oradora que otra y a veces dices, anda, pues tiene razón esta persona. Y te Es crea mejor oradora, una duda. pero es científica. A veces sí. ¿Cuántos son científicos que porque mira, en estos documentales muchas veces meten a un científico de turno, de repente, fulanito, este es el científico. Y ese científico lo que dice simplemente es responder a una serie de preguntas que le hace el entrevistador en ese momento y que luego hilan con el resto del discurso, pero realmente nunca dicen nada concreto en relación a nada de lo que están ellos defendiendo. Si se da usted cuenta, vuelva a revisar los vídeos, incluso del canal que hemos hablado antes, y verá que realmente si lo hilan, cuando hablan los científicos dicen cosas profundamente lógicas. Y como muchos dicen, podemos afirmar, no podemos afirmar concretamente, no sabemos, nada más. Sí, siempre es el puede que sí, puede que no. Siempre acabas viendo esos documentales y nunca te dejan nada claro. A no ser que creas en ello. Es que un científico no puede nunca dejar nada claro si no lo tiene claro. Claro, muy bien. El caso es que, bueno, es un tema apasionante. Yo sé que nos está escuchando gente que cree fielmente en estos asuntos. No nos metemos con ello, pero sí nos metemos con la mayoría de los casos, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy en día, con la tecnología que tenemos, sigamos grabando esos vídeos tan penosos de avistamientos? Sigue habiendo los mismos vídeos en unas fotos que en los años 50. Bueno, sobran palabras, ¿no? También está el hecho de que atribuimos todo nuestro folclore, toda nuestra imaginación, nuestros avances en la física, en las matemáticas, absolutamente todo, se lo atribuimos a los alienígenas. ¿Que existe una quimera en la mitología griega? Bueno, pues eran experimentos genéticos de los alienígenas. Nosotros incluso podemos llegar a ser, según el punto de vista de estas personas, nosotros podemos ser un experimento alienígena. Obviamente pasa un poco como cuando veíamos aquella serie de televisión de Expediente X. Acababa un capítulo y nunca te dejaban realmente claro qué es lo que había pasado. Siempre era un poco el punto de vista de uno o de otro. Entonces, en esta tierra parece que seguimos esa pauta de esa serie, esa famosa serie, ¿no? Entonces, continuamos, nos gusta ese suspense, nos atrae, continuamos investigando, nunca nos enteramos realmente de nada porque no tenemos la capacidad para contrastar realmente. Ese es el punto. Usted, desde su punto de vista, ¿cómo ve que nosotros ahora mismo atribuyamos toda nuestra inventiva humana, toda nuestra civilización, a una mente de un alienígena? Bueno, en primer lugar, normalmente, insisto, las personas que dicen que esto lo han hecho alienígenas son personas que normalmente no tienen los estudios suficientes, y discúlpenme, para poder razonar que eso sí lo hubiéramos podido hacer humanos. Sí que hay muchos ingenieros que dicen... hay muchos ingenieros que dicen que las pirámides, pues, una tecnología que es que todavía no se ha sabido averiguar, pero es cierto que hemos hecho cosas mucho más impresionantes ahora, muchísimo más impresionantes. Y después déjame decirle también otra cosa, y es que nosotros tendemos a sentirnos inferiores. No sé por qué razón el ser humano, bueno, yo tengo mis ideas, ¿no?, al respecto, pero tendemos a sentirnos inferiores. Cuando algo no conocemos lo que es Dios. Que ahora Dios no existe, que lo hemos matado. Pues un extraterrestre, alguien de fuera. Nosotros no hemos podido hacer eso. Yo soy de las que defiende y yo sé que tú también, porque estás muy metido en estos temas, los criticas, pero te interesa mucho, ¿no?
Entonces, yo soy también de las que defienden, al igual que tú, o que usted, perdóneme, que las pirámides de Egipto son anteriores, que la esfinge es muy anterior, pero no pienso que haya sido alienígena, sino que una cultura anterior, que aún no ha sido descubierta, fue capaz de llegar a ese nivel tecnológico para hacer eso. En ese punto, ¿cómo conectaría esto la vida alienígena con la Atlántida? Porque claro, la Atlántida supuestamente es un continente que existió con una civilización tecnológicamente muy avanzada. Un dato el cual no sé de dónde se han sacado realmente. Que la civilización era avanzada, parece que Platón era lo que quería expresar. Pero, ¿en qué momento era una civilización tecnológicamente avanzada como nosotros? Es que la mayoría de la gente opina que ya iban volando por ahí con máquinas aéreas y demás. No lo sé. Eso no hay ninguna fuente que lo diga. Entonces, ¿por qué la gente está creyendo eso? Han salido películas, han salido de todo, documentales y un montón de gente. Sí, eso es porque nosotros siempre vamos hacia el presente. Entonces, a nosotros nos han dicho, bueno, pues la Atlántida estaba tecnológicamente muy avanzada. ¿Pero para quién? Para Platón. Porque si para la gente de la era de Platón estaba muy avanzada, es que la gente del siglo XVIII ya estaba mucho más avanzada que Platón. Por lo tanto, se podría decir que la gente del siglo XVIII ya era futurista para esa época. Pero lo que yo intento decir siempre es lo mismo. Tengamos en cuenta las cosas en su contexto. Y si su contexto es muy limitado, porque no nos han dado más explicaciones que eso, y todo lo demás es imaginación, todo lo demás no está dentro de la ciencia y no está considerado como verdadero ni auténtico, porque no se sabe lo que fue. Entonces yo no creo que se haya podido volar antes de esta época, eso sí no lo creo. No lo pienso en ningún caso, es muy complicado. Se podía haber planeado con algún tipo de maquinaria, sí. O sea, el ser humano pudo crear maquinaria desde el punto que los simios y los monos de hoy en día ya crean cosas. Entonces el ser humano pudo crear maquinaria. Miren las cosas que hacen las termitas. Impresionante. O sea, son construcciones. Los animales construyen sus nidos, sus cosas, sus casas, sus cuevas, sus madrigueras, lo construyen. O sea, el ser humano es constructor y la naturaleza es constructora y destructora. Pero ahora bien, una cosa que no tenemos ningún conocimiento más que eso, todo lo demás es invención. Y perdóneme que insista, es invención. Bien. ¿Por qué lo inventamos? Perdóneme, porque nos gusta inventarlo. Nos gusta saber qué pasa, qué hay detrás de ahí. Esto es todo una especie de conspiración. Es muy bonito y tiene una explicación psiquiátrica y psicológica. Es muy bonito y nos llena de alegría pensar esas cosas. Claro, yo siempre he pensado qué es lo que opinará el ser humano cuando dentro de 500 años, si es que no nos destruimos antes, intentamos interpretar las películas de Marvel, por ejemplo. ¿Qué pensarían? ¿Que son dioses alienígenas? Pensarán que nosotros no hemos tenido la capacidad, porque somos muy primitivos, somos 500 años más antiguos que ellos. Entonces, claro, en cuanto alguien se sale un poco de su época, ya está influenciado por un agente externo. Cuando alguien oye voces, no puede ser que tenga algún brote de algo, no, tiene que ser un alienígena hablándole, tiene que ser la realidad. Antes estaban embrujados, estaban poseídos, ahora están influenciados desde otro plano cósmico. Bueno, yo creo que nos estamos volviendo demasiado locos y dando demasiadas vueltas a unos temas que no dan más de sí. Sí. Sin embargo, no deja de ser apasionante, ojo, a mí me encanta. Pero siempre hay que pensar de una manera un poco más objetiva, un poco más con los pies en la Tierra y no en Marte o en cualquier otro planeta. Sí, la explicación más sencilla normalmente es la real. Pero déjeme también decirle esto, y es muy interesante, dos cosas que he apuntado, pero sobre todo una, que es la de que imagínense todos ustedes que ahora esta civilización muere. El ser humano, todo lo que conocemos desaparece y quedan 4 gatos, 4 personitas por aquí y por allá danzando, solas en el mundo y crean una nueva humanidad. Esa humanidad se encuentra los restos y los vestigios de nuestra humanidad. ¿Cómo entenderían, cómo interpretarían un ordenador? Pues probablemente verían una carcasa y dirían, quizá esto era, pues casi que te reflejas, una especie de espejo primitivo, una especie de lugar de encuentro con los dioses. Quizá pensarían que el teclado del ordenador podría ser perfectamente una especie de, digamos, de código que hay que descifrar y no consigan descifrar jamás. Es muy difícil saber interpretar el pasado y por lo tanto imposible, porque lo vamos a interpretar siempre desde nuestra condición, de nuestra cultura.
Y después ha planteado otra cosa muy interesante sobre la gente que percibe, tiene una percepción mucho más fuerte de las cosas, tiene una percepción muy fuerte de los sonidos, de las visiones, y acaba teniendo alucinaciones auditivas y visuales. Estas personas lo pasan por el filtro de su cultura y dicen, pues ¿qué hay más allá del ser humano que se nos escapa? Los demonios, los extraterrestres, todas estas historias, ¿no? Las energías cósmicas, todo eso. Por eso intentan explicarlo y, como siempre, mal. Explíquenlo a través de un especialista y les dirá realmente lo que es y cómo acabar con ello. Si no, solo va a ir a peor. En ese caso, ellos siempre se agarran a la máxima de que los científicos no siempre tienen la razón. Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con aquellos que defienden, como has dicho antes, la antigüedad más exagerada de las pirámides y de todo esto, ¿no? No defiendo para nada la tesis actual de los egiptólogos. Entonces, en ese punto yo estoy de acuerdo con estas personas que defienden, digamos, las cosas estas del oculto, ¿no? De los alienígenas y demás. En ese punto, bueno, por meteros en un grupo, quiero decir, no porque... En ese punto yo sí estoy de acuerdo. O sea, coincido con ellos en que no debemos de tomarnos en serio al 100% absolutamente todo lo que nos diga una persona solo por el hecho de ser científico. Ellos pueden estar condicionados por el otro, simplemente igual no quieren meterse en harina para que su futuro esté a buen recaudo. Hay muchos científicos que la comunidad científica le ha dado la espalda cuando han empezado a hablar de unos temas que ésta considera escabrosos, ¿no? Entonces, entiendo que mucha gente no quiera meterse en el ajo. Llegados a este momento, ¿cómo de en serio nos podemos tomar el criterio de los científicos? Pues mira, yo también siempre digo que con escepticismo, con mucho escepticismo. Nosotros hoy en día casi que no tenemos reyes que nos gobiernen, ¿no? Y los reyes que hay en los estados no son como absolutos, ¿no? Pero es cierto que te lo tienes que tomar con mucho cuidado, porque los científicos de hoy son como los sabios de hoy. Son personas importantísimas que dan una opinión y que mucha gente también se la cree ciegamente. Y hay muchos intereses alrededor de la ciencia, cuidado. Los científicos tienen su carrera que proteger, su prestigio, están también dentro de un grupo. Entonces hay una parte que ellos no se van a atrever nunca a decir, es todo, me salgo de la norma. También es cierto, también es muy difícil, pero cuidado, tiempo al tiempo, porque normalmente las cosas con los años se van viendo más vestigios. O sea, si hubiera, por ejemplo, una civilización importantísima, imagínense en Grecia hace 18.000 años, pero importantísima, con castillo, digamos, construcciones muy elevadas, fortalezas para defenderse de otro, es decir, una cosa muy importante, tienen algo que proteger y todo esto, entonces habría restos en alguna parte, irían apareciendo más cosas y más y más y más. Entonces, siempre, por favor, lo primero, vayan a donde los científicos a buscar qué es lo último que se ha averiguado sobre algo y se sorprenderán. Y en segundo lugar, ya pues aquello que digan esto no casa, pues vayan también a los congresos, que la gente se cree que los congresos de ciencia son para solo los científicos. Puede ir cualquiera y puede ir allí y puede preguntar lo que quiera y allí puede tener una fuente de información tremenda. Oye, y aquí se sabe esto, y ya te dirán, no, de esto hay dudas. ¿Hay dudas? Bueno, pues vete investigando por ahí, conviértete en un investigador, haz las cosas bien. Y de todas maneras, siempre mucho escepticismo con todo. Yo siempre mucho escepticismo con todo. Y al primero del que uno no se debe fiar es de uno mismo. Cuando ustedes digan, ay, me surge esta idea y es una idea con mucha fortaleza y es una idea que se sale de lo normal, y no se crean a ustedes mismos. Háganse el ejercicio de decir, ay, voy a intentar razonar todo lo que pueda y mi razón, cuidado, que es la mía. No sé hasta qué punto está equivocada. Voy a intentar suavizar estas ideas, darles poco a poco ahí una estructura, veamos a ver si se sostienen, qué me dicen los demás. Y bueno, si quieren finalmente seguir creyendo en ustedes mismos, perfecto. Pero cuidado con todo, escépticos con los científicos, con nosotros mismos y con los curanderos y los salvadores de vida y todos los que creen que han visto extraterrestres y todo mucho escepticismo. Y mucha diversión. Disfruten los temas que existen, pero escepticismo. Muy bien. De acuerdo, doctora López. Muchas gracias por su tiempo. Hoy nos ha salido un programa excepcionalmente largo con respecto a los que ya hemos ido subiendo. Algo que, bueno, que está muy bien porque el tema ha sido realmente interesante. Continuaremos más adelante. ¿Qué le parece? Pues yo, siempre que me llame, encantada de venir aquí, nos tomamos un cafetito de esto que preparas tan ricos, charlamos y nos vemos todos juntos para disfrutar de este tipo de temas tan interesantes. Pues muchas gracias de nuevo.
Gracias a todos ustedes por estar escuchando una vez más Axia Omega Show.